Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 18 de mayo, quinto domingo de Pascua. Muy bien, vamos entonces a la primera lectura. Continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 21, parte B al 27. Bueno, habría que recordar aquí que Pablo y Bernabé, después de el éxito que tuvieron en Antioquía de Pisidia, a pesar de que los, eh, los sacaron luego en Listra, también fueron golpeados, perseguidos, ¿no? Incluso apedreados. A Pablo lo daban por muerto. Sin embargo, se recuperó y volvieron, ¿no? Aquí ya se están regresando después de que muchos creyeron, ¿no?, en la palabra, en el Evangelio, y se convirtieron, tanto judíos como gentiles o paganos. Bueno, entonces, con esto nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Bueno, claro, porque a Bernabé y Pablo los vieron, ¿no?, que los perseguían, que los maltrataron, que los apedrearon. Y entonces aquí San Pablo les dice que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. O sea, no es fácil, ¿no? Porque el premio es la vida eterna, ¿no?, la vida espiritual, hacerse uno con Jesucristo, ¿no?, su iglesia. Y la otra cosa importante es que designaban presbíteros, dice, ¿no?, en cada iglesia. O sea, iban estableciendo las iglesias en cada una de estas ciudades, en Listra, Derbe, Antioquía, Iconio, y además designaban presbíteros, ordenaban, ¿no? Hay que recordar que Pablo y Bernabé eran apóstoles, ¿no? Fueron con autoridad a este viaje, ¿no?, dada por los apóstoles del Señor, Pedro principalmente. Y entonces el término que se utiliza aquí, designar presbíteros, es imponer las manos, ¿no? En griego se utiliza el término eh, kairos, ¿no?, que es imponer las manos. Entonces, este gesto, que es litúrgico en la ordenación, cuando se ordena sacerdotes, o sea, presbíteros, se utiliza para dar el Espíritu Santo, ¿no?, y ordenar a los futuros sacerdotes o presbíteros. Bueno, continuamos. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía. Esta es la Antioquía de Siria, ¿no? O sea, pasaron el mar, ¿no?, y llegaron a Antioquía de Siria.
de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. O sea, contaron las conversiones de tanta gente, ¿no? Eh, que abrazó la fe. Bueno, pasamos al Salmo, el Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 144, cuyo responso es: bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Y este es un salmo, como podemos observar en el responso, de alabanza, de bendición, de acción de gracias, ¿no? Y principalmente porque va a mencionar algunos de los atributos de Dios. Bueno, entonces nos dice el salmista: el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Bueno, este es muy famoso, este versículo, porque estas son las tres características con las que se conoce, ¿no?, a Dios: clemente y compasivo sería el término, ¿no? Lento a la cólera y rico en misericordia. Rico en misericordia. Precisamente de este versículo tomó el nombre la encíclica de San Juan Pablo II, ¿no? Dives in misericordia, que es rico en misericordia. Entonces, el Señor es clemente y compasivo, lento a la cólera y rico en misericordia. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bueno, aquí menciona dos más atributos, ¿no? O sea, la bondad de Dios y el ser cariñoso con sus criaturas, ¿no? O sea, con atributos antropomórficos, ¿no?, como los que tenemos eh, los padres con nuestros hijos, por ejemplo. Que todas sus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bueno, esta era una parte que la tradición judía realizaba, ¿no?, especialmente en la fiesta de Pascua, en que se decía a los niños, ¿no?, a los pequeños, qué significaba todo lo que hacían en la Pascua, ¿no?, las oraciones, la comida, ¿no?, el cordero, porque esto se pasaba, ¿no? Se pasaba de generación en generación. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Bueno, vemos también aquí que tiene un matiz profético, ¿no?, que sería mesiánico, refiriéndose también al reinado, ¿no?, o escatológico, ¿no?, porque aquí habla de el reinado perpetuo. Muy bien, y tenemos la segunda lectura. Tenemos del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos del primero al quinto, parte A. Bueno, este es el capítulo penúltimo, ¿no?, del Apocalipsis. Bueno, nos dice entonces San Juan, que es el autor del libro del Apocalipsis: yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Bueno, aquí, como todo el libro del Apocalipsis es rico en
en imágenes, ¿no? De lo que va a pasar. Tenemos aquí entonces, escatológicamente, San Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, ya en el cielo, en la patria nueva, ¿no? Ya ha sido transformado, digamos, el cielo después eh, de la nueva creación, ¿no? El cielo y la tierra nueva, perfeccionadas. Y algo interesante dice, el mar ya no existe. El mar ya no existe. ¿Cómo interpretaríamos el mar ya no existe? No quiere decir que no haya agua, ¿no? Porque el agua va a haber. Pero el mar, aquí dice, ya no existe, ¿no? Habrá algo más, pero habrá agua, ¿no? Bueno. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Aquí hay que detenernos un poco más, ¿no? Eh, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Hay que ver, hay que entender que San Juan está arriba, ¿no? En el cielo, está viendo las cosas nuevas, perfeccionadas, de lo que ha dicho Dios mismo, ¿no? Hago las cosas nuevas. Y aquí ve a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Es nueva, no es la vieja, es la de arriba, ¿no? O sea, el término sería la Jerusalén de arriba, la del cielo. Y obviamente se refiere a la iglesia, ¿no? No es la Jerusalén terrena, ¿no? Es la nueva Jerusalén, la del cielo. Y continúa, que descendía del cielo, o sea, que estaba arriba, ¿no? Ve a la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Por eso aquí la iglesia enseña, ¿no? Que esta figura se refiere a la iglesia, ¿no? Porque también el hecho de llamarla eh, como una esposa que se ha adornado, que se ha preparado para su esposo, es precisamente la iglesia del Señor, la iglesia católica, la iglesia universal, que es su esposa, el cuerpo místico de Jesucristo. Y aquí está mirando, pues, en unas imágenes prodigiosas, ¿no? San Juan nos está dando este relato de cómo desciende la iglesia como la Jerusalén de arriba, ¿no? Espiritual. Y está preparada, adornada como una esposa para su esposo. Y continúa. Y oí una gran voz desde el trono que decía, he aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Bueno, a continuación entonces San Juan escucha la voz desde el trono, ¿no? Hay que recordar que el trono está Dios Padre y el Cordero. Y esta voz se refiere aquí a la morada de Dios entre los hombres. Emmanuel es el término que se utilizaba o se utiliza en el Nuevo Testamento para indicar
a Dios con nosotros, ¿no? Del hebreo Emmanuel, Él con nosotros, Dios. Y la morada de Dios entre ellos es precisamente la iglesia, ¿no? Aquí se refiere nuevamente a la iglesia. La, la iglesia ha enseñado también la figura de María, ¿no? La Virgen María. En la encarnación, ella fue la morada de Dios entre el pueblo, entre nosotros, porque en la encarnación Dios mismo estaba en ella, ¿no? En su vientre. Entonces ella era la morada de Dios entre los hombres. Y ellos serán su pueblo y él, Dios con ellos, ya no dice el Dios con nosotros, ¿no? Que sería Emmanuel. Aquí es el Dios con ellos será su Dios. ¿Por qué? Porque aquí está hablando Dios, ¿no? La voz que sale del trono. Y el Dios con ellos será su Dios. Nosotros podríamos decir, el Dios con nosotros, Emmanuel, será nuestro Dios. Y continúa, y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Por eso esto es escatológico, esto es ya eh, al final, cuando el tiempo ya no es tiempo, ¿no? Ya es fuera del espacio-tiempo, ya es en el cielo, ¿no? La parte celeste, el cielo, la parte espiritual. Todo ha sido transformado, renovado. Y dijo el que está sentado en el trono, mira, hago nuevas todas las cosas. Entonces tenemos, ¿no? El cielo nuevo, la tierra nueva. Hago nuevas todas las cosas, perfeccionadas, ¿no? Porque ya son eh, espirituales. Muy bien. Y pasamos al Evangelio. Tenemos, eh, continuamos con la lectura del Evangelio según San Juan. En esta oportunidad del capítulo 13, versículos del 31 al 33, parte A, y del 34 al 35. Bueno, eh, aquí tenemos que recordar que el Señor ha eh, lavado los pies de los apóstoles, ¿no? Y por eso aquí se va a referir prácticamente a la parte siguiente, ¿no? Eh, en que había dicho, uno de ustedes me va a traicionar. Bueno, y nos dice entonces San Juan, cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Bueno, sabemos que la glorificación incluye la pasión, muerte y resurrección. Sin embargo, aquí el Señor eh, prácticamente se adelanta porque va a suceder, ¿no? Ahora es glorificado, o sea, ha empezado con la traición de Judas, ¿sí? Y por eso menciona la glorificación del Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. ¿A qué se refiere Dios? Podríamos decir que es el Padre, ¿no? Y el Padre es glorificado en el Hijo. Pero también podríamos referirnos a la Santísima Trinidad, porque Dios es uno y trino, ¿no? Entonces, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, como verdadero Dios y verdadero hombre. Aquí, Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él, ¿no? Bueno, si Dios es glorificado en él,
también Dios lo glorificará en sí mismo. Entonces, todo es una reciprocidad. Si Dios es glorificado en Él, en el Hijo del Hombre, en Jesús, ¿no? Después de su muerte y resurrección, sentado a la derecha del Padre, también Dios lo glorificará en sí mismo. Bueno, pronto lo glorificará. Aquí entendemos que ese pronto se refiere a unos días después, ¿no? Después de la muerte, pasión, muerte y resurrección. Pero el proceso de glorificación ha empezado, ¿no? Con la traición de Judas. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense también unos a otros. Bueno, este es el mandamiento nuevo que da el Señor Jesús y que anuncia antes de su pasión, ¿no? Porque están en el jueves santo y ya en pocas horas será prendido, hecho preso, llevado, ¿no? A ser juzgado. Bueno, ¿en qué consiste el mandamiento nuevo? Se utiliza el verbo amar, que es el agapein, que es diferente al eros o al filia. El eros es el amor de atracción, ¿no? Mutua, como el de los esposos o el de los novios. El poseer, prácticamente. El filia es el amor filial o de hermandad, ¿no? Como se llaman entre hermanos o entre amigos, ¿no? Se quiere estar con alguien, saber de alguien. Pero el agapein es el amor que Dios da a los hombres y lo hace en Jesucristo al morir en la cruz. Por eso cuando dice, como yo los he amado, ámense también unos a otros. Y ese es el amor desinteresado, el amor de entrega, hasta dar la vida por quien se ama, como lo hizo Jesucristo por todos nosotros, aún siendo enemigos, ¿no? Aún siendo incrédulos, idólatras, pecadores, ¿no? Ese es el amor divino prácticamente. Entonces, como yo los he amado es sin interesarse por qué reciban, porque podríamos malinterpretar, ámense también unos a otros, podríamos decir, yo amo a alguien para que él me ame. Y ese no es el amor, ¿no? El amor al que se refiere Jesucristo es el amor desinteresado, amar a alguien sin recibir a cambio nada, incluso hasta dar la vida por alguien. Ese es el verdadero amor, el amor de entrega, el amor muy parecido al de los padres, de la madre, del padre, que prefiere morir por el hijo. Entonces es un amor especial, es un amor de entrega, es el amor agapein, ¿no? Por eso utiliza aquí el agape, que es el amor de entrega. Y Él nos pide que nos amemos de esa manera. Y termina diciendo, en esto conocerán todos que son discípulos míos, si se aman unos a otros. ¿Sí? Nuevamente, aquí hay que tener cuidado que no se refiere a que yo amo para que me amen. No, no, yo amo desinteresadamente. Por eso el amor verdadero es sufrir,
Pues posiblemente porque uno no es correspondido, pero se ama, ¿no? Se puede hacer el bien, es hacer el bien a alguien sin esperar recompensa de ese alguien. Alguien que no pueda pagar, como en el caso de ayudar a alguien que no tiene nada, alimento, por ejemplo, sin esperar que esa persona le vaya a pagar. En esto conocerán todos que son discípulos míos. Muy probablemente los habitantes de Antioquía de Pisidia, de Derbe, de Perge, de Iconio, donde estuvieron San Pablo y San Bernabé, se dieron cuenta, ¿no? De lo que les hicieron allá, los apedrearon, especialmente a Pablo, lo dieron por muerto. Y sin embargo, él regresó, pasó por la ciudad donde le hicieron todo ese mal, ¿no? Y entonces la gente se admiraba, miren el amor que tiene, ¿no? Para con los discípulos. No le importa lo que le hicieron. Y así entonces conocerán todos que son discípulos míos, si se aman unos a otros. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.